Amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Tenemos vía Zoom una entrevista con el flamante decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida y las felicitaciones por su elección como decano de este tan importante gremio. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la plataforma. Buenos días, muchas gracias a usted por invitarme y por los saludos que me transmiten. Doctor César Naveda, vamos a hablar sobre 4 puntos muy centrales. Usted, al asumir el cargo de decano del Colegio de Abogados de Lima, en su discurso inaugural, eh, usted mencionó en primer término que iba a practicar una auditoría de la gestión anterior de su antecesora para ver cómo deja el Colegio de Abogados en términos financieros, económicos y en aras de que no exista algún indicio de corrupción. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ya empleó la auditoría? ¿Ya está en marcha el tema? Bueno, el tema ya está en marcha. Coincidimos la Junta de Vigilancia y la Junta Directiva en hacer la auditoría. Se ha encargado ya al director de Economía para que pida presupuestos y se evalúe a la persona jurídica o natural que va a realizar la auditoría. En general, estamos encontrando una serie de dificultades que esperamos no nos genere conflicto. Por ejemplo, si bien es cierto en este momento hay dinero en caja, también es cierto que los abogados ya pagaron. Y entonces, estando al día ya en sus cotizaciones, seguramente no pagarán ya hasta cuando lo necesiten, que será el próximo año. Entonces, el presupuesto probablemente no nos alcance en cuanto a los ingresos. Habrá que generar nuevos ingresos. Estamos viendo la contratación de personal en los últimos tiempos no fue concertada porque habíamos conversado con la Junta Directiva saliente. El audio tiene que activarlo, señor decano. Ya, ahora sí. Ya, sí. Le decía que encontramos una serie de dificultades, dentro de ellas las laborales. En las dificultades laborales es que se ha mantenido contratos que va a ser un poco difícil de deshacer en cuanto al personal. Entonces, la renovación significa en este momento tener un poco de paciencia para hacer las cosas bien y no hacer las cosas de manera apresurada. Eso nos va a ayudar con el tema de la auditoría, que se maneja, por supuesto, por separado. Pero ya está en camino. Qué bueno que ya esto esté en camino, porque justamente eso es uno de los aspectos tan reclamados, ¿no? Por los abogados y abogadas, y siempre es bueno que cuando una nueva gestión asume, ¿no? Un periodo, eh, conozca realmente cómo está dejando el Colegio de Abogados, con qué recursos se dispone para empezar a hacer ciertas actividades, y como usted bien lo ha dicho, van a tener que ser programáticas porque no todos se van a poder resolver dentro de las 24 o 48 horas de asumido el cargo. Eso, los abogados y abogadas tenemos que estar conscientes de que todo esto es un tema programático y además atendiendo a que también fue una gestión bastante difícil, ¿no? La que le tocó pasar su antecesora. Sí, perdí una parte porque ingresó una llamada y no Sí, la pude escuchar. de que esto es un tema que responde a una exigencia de los agremiados de practicar una Claro. auditoría, porque es importante que cuando una persona asume una nueva gestión, no un periodo nuevo de gobierno dentro del gremio, sepa con qué recursos económicos y financieros realmente se está contando para empezar Sí. una gestión y las cuentas claras, ¿verdad? Las cuentas claras. Le decía de que era una gestión también bastante difícil la que le correspondió asumir a su antecesora, ¿no? El tema de pandemia, la problemática judicial, para que finalmente usted ahora esté sentado ahí como decano. O sea, estábamos tan desesperados los abogados de ver cómo el Poder Judicial no resolvía una situación para no convocar a una nueva elecciones y tener pues a la nueva junta que merecería estar ahí. Sí, pero finalmente ya se solucionó.
Creo que eso pudo haberse solucionado antes porque quien había interpuesto la acción de amparo era solamente un miembro de la Junta de Vigilancia. Sí, Y sí, eso no significaba parar la elección toda la completa. elección. Pero historia pasada, ahora tenemos otra vez la Con democracia lecciones dentro del colegio. aprendidas. Así que Y vamos al el tema camino. entonces actual, que es un poco lo que usted ha señalado en su discurso inaugural. ¿Cómo vamos a recuperar, señor decano, la conciencia jurídica dentro del gremio? Usted ha hablado de que el abogado tiene que ser ese jurista, esa conciencia jurídica que se ha perdido ya varias décadas atrás. Entonces, ¿cómo su gestión va a fortalecer o recuperar esa conciencia jurídica del Colegio de Abogados de Lima? Haciendo opiniones que sean mesuradas, ponderadas, pero con gran fundamento jurídico, ¿no? Entonces tenemos proyectos de ley en este momento que están circulando, circunstancias políticas, proyectos que en realidad no tendrían mucho sentido, pero sobre eso tenemos que hacer pronunciamientos que sean de carácter jurídico. Por ejemplo, se ha propuesto una ley de castración química. Sí. Esa ley de castración química no tiene ninguna posibilidad de estar dentro del marco de la Constitución, porque ese tipo de penas no son materia de la legislación peruana. Eso serían las mutilaciones o las inhibiciones que no solamente no tienen efecto médico como se desea, sino que se refieren a actos que constitucionalmente no se pueden realizar, no pueden haber penas físicas y además imposibles de ejecutar, porque se tendría que hacer para aquellas personas, primero, que ya cometieron el delito, segundo, que ya están condenadas, y tercero, que tendrían que venir ellos después de su condena todos los meses o en el tiempo que se señale para que físicamente se les ponga las inyecciones o los medicamentos. Y no hay forma de poder. Esta propuesta que usted acaba de mencionar de castración química ha sido aprobado con el voto del Consejo de Ministros, porque ningún proyecto del Ejecutivo sale sin aprobación del Consejo de Ministros. Y ese es un proyecto del Poder Ejecutivo y la cabeza del gabinete es nada menos que un exdecano del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Un exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, como una persona tan ilustrada, ¿no? Que ha dirigido el Colegio de Abogados y que también nos sorprende porque hemos entrevistado en algunas oportunidades en nuestra plataforma, pero un abogado que conozca de leyes y del derecho internacional no puede plantear pues una propuesta que sabe que va a afectar la legislación peruana y sobre todo va a crear mayor inestabilidad y confusión jurídica en el país. Ahí precisamente está el tema de conciencia jurídica. ¿Cómo resolvemos ello? Vamos a emitir una opinión fundamentada al respecto. Consultaremos con los constitucionalistas para hacerla en esa forma y daremos por terminado, porque en realidad tal parece que la propuesta en realidad es más política, coyuntural, que es real, que es jurídica. Entonces, esas cosas hay que decírselas a la ciudadanía, porque nos enfocamos en discutir algo que constitucionalmente no tiene base. Así es. Y hablando también de conciencia jurídica, para poder cerrar este punto y pasar al siguiente, el Ejecutivo también ha presentado un proyecto de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y usted ha recalcado justamente la actuación del exdecano del Colegio de Abogados, el doctor Raúl Ferrero Costa, quien ante un golpe de Estado enseñó a los abogados a tener el coraje de defender la democracia, el Estado de Derecho. Y esta Asamblea Constituyente ya son varias opiniones colegiadas que están diciendo que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera la Constitución. Entonces, ¿cómo va a actuar frente a una situación tan importante para la democracia y el Estado de Derecho sobre la Asamblea Constituyente que está planteando a gritos el Poder Ejecutivo? Sí, bueno, los peruanos tenemos el derecho de poder cambiar la Constitución, pero también tenemos la obligación de hacerlo dentro del sistema. Nosotros no podemos
destruir un sistema que existe actualmente para crear otro de una manera impulsiva. Entonces, si hay algo que cambiar, tendrá que cambiarse dentro de las normas constitucionales actualmente vigentes, porque debemos respetar los sistemas. Así es. Lo que a nosotros corresponde es que se presente el proyecto de ley, que el proyecto de ley o de reforma constitucional se discuta públicamente, porque esto es un tema que nos interesa a todos nosotros para saber qué cosa hay que cambiar. Porque no es solamente el tema de decir hay que cambiar. Lo que necesitamos es saber qué cosa es lo que se quiere cambiar. ¿Cuál es el concepto fundamental que no existe en esta Constitución que tenga que ser motivo de una nueva? Hasta ahora no escuchamos argumentos de fondo al respecto, pero una vez supongamos que los hubiera, y supongamos que el Congreso de la República considerara con los votos suficientes que se debe cambiar, y ahí tendrían que esperar otra legislatura o ir a un referéndum. Entonces el orden es que primero se apruebe la modificación constitucional y después ir al referéndum. Ahora el proyecto de ley quiere hacer las cosas a la inversa. Así es. Primero poner un referéndum y después modificarla. Ese no es el sistema que existe. No es el sistema. No, estamos ante un gobierno que desconoce el sistema constitucional actual y eso es un peligro para la democracia, ¿no? Porque ahora tenemos una concepción tripartita que no pueden disociarse, que es el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Y mire que este es un consenso internacional promovido por el Estado peruano, señor decano. Esta es una resolución que lo votó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2012. O sea, este consenso lo ha promovido nuestro Estado. Y si lo ha promovido nuestro Estado, con mucha más razón, tiene que respetar lo que se promueve a nivel internacional. Gran labor que le espera, doctor César Bazán, con estos temas tan interesantes, pero a la vez que creo que ponen en tela de juicio la vigencia de un Estado de Derecho. ¿No? Y allí, en la conciencia jurídica, es donde más, creo yo, se tiene que reforzar, señor decano, porque el gremio está de lado, abandonado, no tiene presencia institucional y esperamos pues que al amparo de su gestión esto realmente nos recuperemos todos y todos tenemos el deber de aportarle al gremio con nuestras especialidades, con nuestras opiniones y en eso va mi compromiso personal con el Colegio de Abogados de aportarle en el marco de mi especialidad lo que pueda sumar, ¿no? Para podernos defender, ¿no? Con todo lo que corresponde a la salvaguardia de una democracia. Señor decano, el otro punto que queremos conversar con usted, y usted lo recalcó en su discurso inaugural, es que va a recuperar, ¿no? el espacio que le pertenecía al Colegio de Abogados en una institución bicentenaria. ¿Se refiere usted al cuarto piso del Palacio de Justicia? Sí, efectivamente. Ve usted, el Palacio de Justicia se creó, se construyó con el propósito de juntar en un solo lugar todos los juzgados, la Corte Superior y la Corte Suprema. Claro, esos eran los tiempos en los cuales había menos habitantes en Lima, ahora hemos crecido mucho. Pero el cuarto piso del Palacio de Justicia estaba destinado para el local del Colegio de Abogados y para oficinas de abogados. En el cuarto piso se alquilaban las oficinas y los abogados atendían allí. Posteriormente, por razones diversas, fallecimientos, vencimientos de contrato, etcétera, otra gente se fue quedando. Oficinas que fueron recuperadas por el Poder Judicial, pero lo que corresponde al Colegio de Abogados siguió allí. Cuando se hizo un saneamiento de la titulación, la Corte Suprema, el Poder Judicial, lo que hizo fue hacer la regularización de todas las construcciones bajo un solo propietario, el Estado. Y no se consignó ahí como una carga, como un derecho, que el Colegio de Abogados continuara. Pasó el tiempo, hubo alguna gestión que incomodó a la Corte Suprema y la Corte Suprema inició un juicio de desalojo contra el Colegio de Abogados de Lima.
Y resulta que ahí hay un elemento fundamental que se ha violado. El demandante es el Poder Judicial, y es parte. Y el que decide es el Poder Judicial, que es el No juez. puede ser juez y parte. Exactamente, ese es un principio constitucional mundialmente aceptado que ha Garantista de sido la administración de violado. justicia. Exactamente es eso. Entonces se interpuso las acciones correspondientes y se hizo un desalojo totalmente equivocado, porque en el juicio en el cual se había hecho el desalojo no se continuó con la ejecución de la sentencia. Según la información que yo tengo, se inició otro juicio por separado pidiendo una medida cautelar de ejecución anticipada, que es el desalojo. Y por eso se desocupa al Colegio de Abogados de Lima inaudita parte, sin escucharnos. Eso va en contra de todos los principios procesales, porque después de una sentencia lo único que viene que es la ejecución, no hay medidas cautelares ya. Las medidas cautelares son antes del proceso, y aquí el proceso ya existía. Otra violación que nos demuestra que el Poder Judicial estaba actuando de juez y parte. Hay una acción que se ha iniciado ante los tribunales internacionales con el propósito de revertir la acción de amparo que había puesto el Colegio de Abogados y que se perdió para llevarlo a los tribunales internacionales. Eso por el lado... Americano? Exactamente, al sistema interamericano. Y de otro lado, reiniciar las conversaciones con el gobierno, con bienes nacionales, porque obviamente ese es un uso que estaba en todo caso aceptado por la sociedad. Entonces haremos las dos cosas, por las buenas y por los tribunales, para recuperarlo. Bueno, suena bastante interesante, aunque hay que recalcar que los sistemas internacionales no son una cuarta instancia, no pueden revertir fallos, pero lo que sí pueden hacer es determinar si el Estado peruano vulneró o no algún derecho consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, y de ahí va a tener su responsabilidad internacional, ¿no? Por supuesto. Y un derecho fundamental es la imparcialidad del juez. Claro, no, que eso Y ese estaría juez dentro del artículo 8 de la Convención Americana, y eso le corresponderá a la CIDH analizar si es o no, solamente para recalcar ello, porque muchas personas creemos que al acudir al sistema interamericano es una cuarta instancia y no lo es, porque no van a determinar individualidades, sino responsabilidad del Estado. Es una acción legítima de parte del Colegio de Abogados, ¿no? Para eso es el gremio, ¿no? Entonces está, creo yo, en la ruta de alcanzar la justicia internacional, que también es un derecho que nos asiste en la Constitución, el derecho de acudir a la jurisdicción internacional, si en sede nacional todavía persiste esta vulneración. Bueno, qué interesante acción que están llevando a cabo en el gremio sobre este punto. Eso es un tema que vamos a ir ampliando conforme vaya avanzando, porque es muy interesante lo que usted acaba de decir, que ha interpuesto una denuncia ya internacional, ¿no? Y eso tiene que ser suceder. Estamos ejecutando un dicho católico, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, tiene toda la razón, señor decano. Otro de los puntos que también hemos escuchado es que usted dice que va a cambiar un poco, se va a renovar un poco las estructuras dentro del gremio. ¿A qué se refería con ello? Las estructuras significa que en el Colegio de Abogados no se han estado cumpliendo las funciones, las finalidades que cada una... Su audio, por favor, señor decano. Sí, active su audio. Sí, ya, ahora sí. A veces no le paso por teléfono porque me llaman a cada momento. Pero lo que quería decir es que en el colegio las direcciones tienen que cumplir su papel, y ese papel en este momento está postergado de alguna manera por razones ajenas tal vez a los directores. El SECAL, por ejemplo, no está debidamente ordenado y estructurado para prestar servicios. El policlínico no está ordenado para prestar servicios. Debemos crear las especialidades para que los abogados puedan registrarse y tener también allí un amparo en la ejecución
de sus conocimientos en forma general. Entonces hay que hacer algunos cambios estructurales. Tiene que funcionar también el centro de arbitraje, tiene que funcionar el centro de conciliación. Entonces hay muchos temas estructurales que nosotros vamos a tener que ir manejando con el tiempo. Me parece muy interesante y también no sé si usted ha contemplado como parte de la estructura renovar un poco el sentido de las comisiones ordinarias. Tenemos una relación de comisiones ordinarias de trabajo dentro del Colegio de Abogados que podrían aportarle a la conciencia jurídica de la cual usted quiere rescatar. Sin embargo, no hemos visto siempre que las comisiones son más para currículum que como para eso, aportarle a la conciencia jurídica. ¿Ha pensado usted también hacer algo al respecto? Por supuesto, es justamente lo que conversábamos ayer con el director encargado, porque mucha gente forma parte de comisiones, nunca se ha dado un solo dictamen y sin embargo piden su certificación de que han estado en la comisión. Bien, no creemos que eso sea lo más adecuado y además que la obligación moral que cada abogado tiene es la de aportar. Así que daremos paso preferente a las comisiones ordinarias, que son aquellas que tenemos que tener y hacerlas funcionar. Y seremos cuidadosos con las demás comisiones que se nombren con el propósito de reducirlas a fin de que sean efectivas y no solamente nominales. Gran tarea que le espera, señor decano, y de antemano le deseo muchísimos éxitos y le agradezco por esta entrevista que nos ha concedido. Sé que ha hecho un alto a sus funciones, usted recién empieza, pero tiene una variedad de temas que aplicar. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros en la plataforma de Entérate con Leti. Palabras finales, señor decano, ¿qué le dice a los abogados y a las abogadas? Muchas gracias. A los abogados y en general a todas las abogadas, todos los que pertenecemos a nuestro gremio, tenemos una función fundamental. ¿Cuál es? Defender, hacer prevalecer el derecho, luchar por la justicia y sobre todo mantener el sistema democrático que es el que corresponde a nuestro país para nosotros poder vivir en paz y con justicia. Luchemos Muchísimas por gracias. eso y nos mantendremos firmes. Gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Hasta una nueva oportunidad y éxitos en su gestión. Buenos días. Buenos días.